Muy bien, chicos, a ver, ya estamos en la final del diplomado. Hoy día nos vamos a encargar de lo que es los procedimientos que realizamos nosotros dentro de lo que es hematología, y básicamente hoy día nos vamos a encargar de frotices sanguíneos y la coloración del extendido. Sabemos nosotros que parte del trabajo de laboratorio, aparte de hacer tomas de muestras, procedimientos, es importante hacer los procesos o las fases preanalíticas adecuadamente. Ya hemos hablado en una fecha anterior sobre las fases preanalíticas, la fase analítica y la posanalítica. ¿Qué cosa? Para recordar un poquito, ¿qué cosa es la fase analítica? La fase preanalítica es aquella donde nosotros vamos a intervenir desde el momento que recibimos al paciente y desde el momento que hacemos una extracción de sangre, hacemos una recepción de muestra y hacemos los previos para procesarlo posteriormente en el laboratorio. Entonces, esta fase preanalítica está basado entonces en lo que son atención al paciente, recepción, atención y luego tomas de muestra y lo que es la recepción de muestra. Dentro de ellos, dentro de lo que es extracción de sangre, por ejemplo, está realizar adecuadamente nuestro frotis. Porque cuando nosotros hacemos la extracción de sangre, ahí es donde debemos de realizar el frotis, ¿cierto o no? Porque va a haber una diferencia cuando tú haces tu frotis de una muestra que no tiene anticoagulante, y vas a tener una diferencia de una muestra cuando tiene anticoagulante. Entonces, nosotros tenemos que ver la forma en la cual vamos a tener el mejor trabajo posible, porque lo que tú hagas aquí en el extendido de sangre va a depender de cómo vas a hacer el análisis al paciente. Si tú haces un buen extendido, haces una buena coloración posteriormente, que ya sería la fase analítica, entonces vamos a hacer adecuadamente nuestra lectura. Entonces cada uno de nosotros va a hacer entonces su extendido en el momento de hacer la extracción de sangre. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, ¿qué cosa es un frotis de sangre? El frotis de sangre es un mecanismo científico que consiste en el extendido de una gota de sangre en la superficie de una lámina portaobjetos con el fin de analizarla posteriormente. El análisis que nosotros vamos a hacer aquí en un extendido de sangre va a ser preferentemente lo que nosotros lo conocemos como el tipo de análisis de una forma de observación y luego comparación de todo lo que nosotros vamos a observar en la lámina. Es más adecuado emplear una sangre que aún no ha estado en contacto con el anticoagulante, pues este podría alterar los resultados dependiendo del tipo de anticoagulante. ¿Cuántos tipos de anticoagulantes conocemos que es más rutinario con nosotros? El más común, el EDTA, ¿cierto? Luego, por ahí podemos encontrar todavía el fluoruro en el plomo, en el fluorito plomo. Podemos encontrar heparina, ¿no? Pero tenemos que ver que obviamente esos tres mencionados nos proporcionan una sangre libre de coágulos. Sin embargo, estas muestras que no tienen coágulo sanguíneo y sí tienen anticoagulante, los anticoagulantes no van a trabajarnos de igual manera cuando nosotros hacemos el tipo de lectura en una lámina. De tal forma, lo que nosotros vamos a buscar es prácticamente hacer una extracción de sangre con el tipo de anticoagulante adecuado como para que nosotros podamos hacer posteriormente una buena lectura, ¿no? Y no tener ningún tipo de alteración y que posteriormente esté implicado en el resultado. Para llevar a cabo un extendido de sangre debemos de considerar lo siguiente. Para llevar a cabo las extensiones en el portaobjetos se coloca una gota de sangre de 3 a 4 milímetros de diámetro. A veces nosotros cuando colocamos la gotita de sangre directamente de la aguja, la gota de sangre puede ser muy pequeña o puede ser muy grande. En la mayoría de casos se suele pasar mucho la gota de sangre, o sea, colocamos demasiada cantidad de sangre.
Eso hace que también podamos tener problemas en el momento de hacer un buen extendido. Lo que significa que nosotros debemos de considerar, calcular la cantidad de sangre adecuada para obtener un buen extendido, una buena lámina. Entonces colocamos una gota mediana de 3 a 4 milímetros de diámetro a una distancia de 1 centímetro del extremo del portaobjetos. Quiere decir, esta porción debe estar aquí más o menos a 1 centímetro. No debemos de colocarlo muy abajo ni tampoco muy pegado al borde, sino una distancia aprox de 1 centímetro, donde vamos a colocar la gota de sangre. Esta gota de sangre preferentemente no debe contener anticoagulante. Eso es lo que buscamos nosotros. Posteriormente vamos a utilizar una lámina extensora y colocamos delante de la gota que vamos a realizar el extendido. No debemos de colocar muy adelante. Yo he visto casos, hay personas, técnicos, que decimos coloque delante de la gota la lámina extensora y lo colocan desde aquí y luego retroceden hasta que haga contacto. O sea, no es necesario colocarlo toda la delantera, sino suficiente con unos milímetros de distancia de la gota de sangre y luego retrocedemos para que haga contacto con la gota de sangre. Una vez que hace contacto con la gota de sangre, vamos a ver que se extiende a lo ancho de la lámina extensora. Una vez que hemos visto que se ha expandido a todo lo ancho de la lámina extensora, manteniendo un ángulo adecuado, que va a ser entre 30 a 45 grados centígrados, hacemos un solo movimiento hacia la parte delantera. El movimiento que vamos a realizar al momento de hacer el desliz de esta lámina extensora debe ser manteniendo adecuadamente el ángulo y manteniendo una misma velocidad. Un solo movimiento sin detenernos. ¿Qué pasa cuando vamos a ir lentamente, freno, lentamente, freno, lentamente, freno? ¿Qué va a pasar? Que vamos a ver surcos, ¿no? Parece que lo estuviéramos haciendo para poder cultivar ahí nuestra chacrita, ¿no? Ahí, todos los surcos. Entonces no debemos de hacer detención, sino uno solo. ¿Qué pasaría si yo voy a hacer demasiado lento? O sea, lo hago así tan lentito hasta adelante. ¿Qué va a pasar si lo hago demasiado rápido? ¿Qué va a pasar si elevé mucho el ángulo? ¿Qué va a pasar si bajé demasiado el ángulo? O sea, las características que nosotros optemos en el momento de hacer el extendido, rápido, lento, bajo ángulo, mucho ángulo, hace que nos den los extendidos con dificultades. Entonces ahí vemos, colocamos la lámina extensora delante de la gota, retrocedemos, mantenemos un ángulo de 30 a 45 grados, esperamos que se extienda y luego con un solo movimiento hacia adelante hacemos nuestro extendido. Y debemos de observar que nuestra lámina o nuestro extendido, nuestro frotis, debe contener las porciones, la cabeza, el cuerpo y la cola. Una vez que hemos hecho el extendido, obviamente verificando que es el extendido que nosotros queremos trabajar, ese extendido que me va a permitir a mí hacer una buena identificación, no grueso, no delgado. Entonces, una vez que tengo ya el extendido óptimo, paso a hacer la rotulación. El rótulo, para el rótulo, en algunos casos lo único que colocamos es el código. Muchas veces no nos alcanza o no tenemos el lapicero de la punta de diamante y usamos nuestro plumón, usamos nuestro lápiz de cera y podemos colocar de repente nombre o apellido si es que podemos. Si tengo mi plumón indeleble, de repente coloco así como está aquí, o de repente coloco el código de la lámina del paciente, ¿no? Mucho más práctico tal vez es el código, y eso permite que podamos tener la identificación de nuestra lámina. No nos confiemos a que yo me acuerdo, esta es la primera lámina de tal paciente, la segunda lámina de tal paciente y no estoy haciendo mi rótulo. No nos confiemos. Siempre acostumbrémonos a hacer el rótulo desde el inicio y en todo momento, para todo. Si fue lámina, si fue pipeta, si fue tubo, siempre el rótulo del paciente, el código del paciente, para evitarnos complicaciones o confusiones. Entonces, una vez hecho la extensión, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Cabeza, cuerpo,
cola, ¿no? A ver si tenemos por ahí, ahí está. Cabeza, el cuerpo y la cola. La zona ideal para poder hacer una lectura va a ser entre el cuerpo y la cola, la parte media. Esa porción es para nosotros la ideal para hacer nuestra lectura. Nosotros no vamos a hacer lectura en la cabeza, no voy a hacer lectura en la cola. Luego vamos a explicarles por qué. Entonces, estas porciones son lo que nosotros tenemos que obtener en el momento de realizar nuestro extendido. Entonces tenemos en la extensión cabeza. Es la zona inicial de la extensión. Es la región más gruesa que nosotros encontramos. Por lo tanto, voy a ver a todos los elementos figurados de la sangre, los voy a ver muy comprimidos. Van a estar tan pegaditos que no voy a poder diferenciarlos. Uno. Dos, que los elementos en la cabeza se ven muy pequeñitos y no voy a poder diferenciar a los glóbulos blancos, por ejemplo. ¿Ya? En ellas se encuentra una mayor proporción de linfocitos y hematíes. Forman aglomeraciones, lo llamado las pilas de monedas. Por lo tanto, nosotros no vamos a escoger esta zona de la cabeza para poder hacer lectura, para poder hacer nuestro hemograma. Luego tenemos la parte del cuerpo. Es la zona media del frotis. Su espesor es el apropiado para poder hacer identificación. En ella existe una adecuada proporción entre los distintos tipos de leucocitos. Quiere decir los glóbulos blancos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, los abastonados, los segmentados, en fin, todos los elementos que corresponden a los glóbulos blancos. Tiene la zona ideal de observación que corresponde a la porción que limita con la cola. Entonces, esta parte del cuerpo es el ideal para que nosotros podamos hacer nuestra identificación de los elementos figurados de la sangre. Ahora, cuando tú hagas una lectura, una observación de una lámina coloreada, no solamente te vas a centrar en identificar a los glóbulos blancos. ¿Qué más tenemos que identificar? A los glóbulos rojos. ¿Qué más tienes que identificar? A las plaquetas. ¿Qué más tienes que identificar? Las alteraciones que se presentan en cada uno de los elementos figurados. Entonces, no solamente es ver, diferenciar glóbulos blancos, tienes que diferenciar todo lo que encuentres en esa lámina y anotarlos. ¿Por qué? Porque lo que encuentras en esa lámina se está indicando la alteración, por lo tanto, un tipo de enfermedad que tiene el paciente. Y eso es lo que tú tienes que comenzar a considerar. En el caso de la cola, en la zona final de la extensión suele tener un aspecto redondeado, al que le llaman forma de bala. Es la región más fina, más delgada, más translúcida. En ella se encuentra una mayor proporción de leucocitos grandes, los granulocitos y los monocitos, ¿no? Los hematíes están deformados y presentan una tonalidad uniforme. En su porción terminal suelen ser más abundantes las plaquetas, sobre todo si son grandes. Entonces, voy a encontrar una forma diferencial de estos elementos en la cola. Porque nosotros vamos a ver de que la cola es la porción más delgada y comparado con la anterior, que es el cuerpo, aquí los elementos van a tener un tamaño ideal. En cambio, en la cola el tamaño va a ser de las células, principalmente los glóbulos blancos, van a ser más grandes. Tal vez nos conviene a nosotros, ¿por qué? Porque nos están haciendo ver un elemento con todos los elementos que tiene, pero no es la zona ideal. Tenemos que ver que en la cola vamos a encontrar incluso alteraciones de los glóbulos rojos, porque podemos encontrar algunos hipocrómicos y que no corresponden al diagnóstico de la paciente o del paciente. Por eso es preferible no utilizar esta zona de la cola para hacer lecturas, porque nos van a presentar ciertos cambios, ciertas alteraciones, y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Entonces ahí nuevamente tenemos la misma imagen, tenemos la cabeza, ponemos muy oscuro, muy cargado, la parte media que es el cuerpo, la zona ideal, entre la cola, que va a ser la parte más delgada. Entonces esa es la que nosotros tenemos que obtener, es lo que nosotros debemos de considerar para nuestra lectura en el microscopio. ¿Ya? Ahora, miren aquí las zonas de observación, ¿no?
Tenemos cómo se observa en la cabeza, cómo se observa en el cuerpo y cómo se observa en la cola. En la cabeza se ven muy oscuros. No se puede diferenciar si esta célula es un tipo de glóbulo blanco y tipo de glóbulo blanco, ¿no? O sea, no es perceptible. Se forman las llamadas pilas, ¿no? Así, aglomerados. Entonces, yo no voy a poder ver qué alteraciones pueda presentarse en esta zona. La parte del cuerpo, entonces aquí sí puedo diferenciar porque miren, la forma, aquí los glóbulos rojos están totalmente teñidos, sin embargo aquí ya me presenta un cambio, ¿no? Entonces me permite distinguir mejor las características de los rojos, distinguir mejor la característica del glóbulo blanco. Y en la parte de la cola prácticamente están ya muy separados, muy distanciados y me va a presentar mayormente estos espacios vacíos. Estos espacios vacíos están ocupando más espacio que con los mismos elementos figurados de la sangre, ¿no? Y como vemos, pues ahí ya obviamente me ayuda porque están mejor observados para poder observar los glóbulos blancos, pero voy a tener que pasar más y más campos debido a que aquí ya están más distanciados. Uno está por aquí, entra más allá, voy a tener que recorrer más campos para poder obtener el conteo de mi célula. Entonces, características de una buena extensión. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr para poder lograr hacer una buena lectura con nuestra extensión? La cabeza ha de estar cerca de uno de los extremos del portaobjetos, como dijimos, aproximadamente 1 centímetro de diferencia. La cola debe estar cercana al otro extremo del portaobjetos, tampoco demasiado cerca. O sea, algunos cuando hacen su extendido, hacen el extendido y lo llevan hasta el final e incluso te sobra un poquito de sangre. Ese extendido, por ejemplo, no sirve, ¿no? De repente te tocó un personal que no le interesa, no le importa la calidad de extendido y ese personal te toca, hace tu extendido pésimo y te lo envía de todas maneras. O sea, nos está dando un trabajo que no es el óptimo, ¿no? Entonces, el borde de la cola tiene que estar finamente deshilachado, deshilachada, ¿no? Ese fino deshilachamiento recibe el nombre de barbas. ¿Podemos tener esa presencia de barbas? Sí, lo podemos tener, pero tampoco en exageración. Ahora vamos a ver cuáles son esos tipos de barbas que vamos a encontrar. Toda la extensión ha de ser fina y homogénea. Los bordes laterales de la extensión deben estar separados de los bordes del portaobjeto por 1 milímetro aproximadamente. Eso es cuando utilizamos nosotros nuestras láminas extensoras con los bordes cortados, ¿cierto? Hay unas láminas especiales para hacer el extendido. Si tenemos esas láminas para extendido, trabajemos con ellas. Y si no tenemos esas láminas para extendido, ¿qué hacemos? ¿Trabajamos con las láminas normales o no? Sí. ¿Qué dicen? Sí, trabajamos, ¿no? No importando, para eso el técnico tiene que saber hacer bien su frotis y trabajarlo como debiera ser, ¿ya? Una extensión normal ha de tener una longitud de las 3/4 partes del portaobjetos. Ese es el tamaño ideal que nosotros vamos a tener. Bien, aquí tenemos, miren, extensión corta y gruesa. Tenemos una extensión demasiado larga y muy fina que terminó hasta el borde y no hay la cola diferenciada. Tenemos ahí los que presentan estrías transversales, miren. Luego tenemos aquellas extensiones donde hay estrías longitudinales. Tenemos extensiones con zonas sin sangre y tenemos extensiones muy desflechados. Esto, por ejemplo, no es el ideal. Uno ideal más o menos debe ser un borde similar a esto, ¿no? Pero este ya es demasiado. ¿Ahí qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que probablemente en el momento del extendido, primero vamos a comenzar desde el inicio para llegar parte por parte, ¿ya? Para no saltar. ¿Qué ha ocurrido acá? ¿Por qué me salió un extendido corto y grueso? A ver, ¿qué creen ustedes? Poquita sangre. Poca sangre. Y extendido. Y extendido. Con fuerza menos. O sea, rápido y poca sangre. ¿Qué es usted? Mucha sangre y mucho ángulo, más de 45 grados. ¿Qué es usted? Mucha sangre y muy lento.
Muy lento. Ya, ¿qué dice usted? Ángulo, demasiado, menos ángulo, demasiado ángulo, más de 45. Velocidad, ¿estaría bien o no? Para usted. Muy lento, muy rápido. Muy lento. ¿Qué dice usted? El ángulo, mucho ángulo y mucho muy rápido. Ya, o sea, entonces estamos viendo, demasiado ángulo y demasiado rápido puede originarme esto, ¿sí? A ver, cuando tú haces rápido, de hecho que tu extendido va a ser corto. Cuando es muy rápido, tu extendido es corto, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos por qué salió corto. Ahora, ¿por qué salió espeso? ¿Por qué salió grueso? Porque probablemente pues la velocidad no ha hecho que se deslice en su totalidad. 1. 2. ¿Puede ocurrir que haya demasiada sangre? Sí, también puede ocurrir. Si tienes menos sangre no te va a salir de esa manera. Aunque, ojo, aunque puedes tener poca cantidad de sangre y muy rápido en algunas ocasiones, también te puede salir corto y grueso. Entonces mayormente para que te salga corto es por la velocidad. Muy rápido lo estamos haciendo. ¿Ya? Otro, aquí lo contrario, aquí está muy delgado y está muy largo. ¿Qué pasó? Poca sangre, mucha sangre, muy lento, muy rápido. Aquí sí es muy lento. Cuanto más lento lo haces, más largo te sale el extendido. Y probablemente sí ha habido poca cantidad de sangre en este caso, ¿no? Para que sea delgado, porque ahí dice extensión larga y muy fina, para que te haya salido delgado, es porque había poca sangre y a la vez le has dado una velocidad muy lenta. Aquí, ya sabemos por qué nos ha dado este extendido con estrías transversales, ¿no? Porque hemos ido parando. Alto pulso. ¿No? O otra cosa que también hace es que hay algunos que están iniciando, recién no están ahí, ¿no? Están temblando un poquito, ¿no? Puede hacer eso, ¿no? No lo hacen con seguridad, ¿no? Pero también vemos que está muy grueso, ¿no? Está demasiado grueso este extendido, por más que sea con las líneas transversales, está demasiado grueso, entonces hay que hacer un solo movimiento. Y a veces esto sale pues porque estamos usando una lámina que no está adecuadamente preparada. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que no tienes la lámina para extensión especial y tienes una lámina común, la que vas a utilizar como extensor. Entonces, ¿qué es lo que tienes que usar? Tienes que usar una lámina extensora lo más nuevo posible y bien filudo. No escojas una lámina que ya esté golpeadito, que ya esté chancadito el filo, porque ese no te va a ayudar a correr. Consíguete uno nuevecito, recién uno de paquete, y ese te va a correr igualito como si fuera un extensor ideal, ¿no? Porque si el filo está bien, ese corre tranquilo. Pero si el filo ya está chancado, está mellado, entonces también me puede provocar este tipo de alteraciones. Ahora, aquí, ¿por qué puede haber extendidos longitudinales? Así estas estrías longitudinales. La lámina puede ser que esté sucia, grasosa, ¿no? ¿Y cómo desengrasamos nuestra lámina? ¿Con alcohol? A ver, yo te entrego tu paquete nuevo de lámina. ¿Es necesario desengrasarlo o no? Sí es necesario. Lo ideal es limpiarlo, a menos que corrobores que la marca que compraste ya viene limpio, porque hay marcas y marcas. Entonces hay marcas que te vienen pésimos y no va a hacerte un buen extendido. Hay otros que ya están listos, están totalmente desengrasados y tú utilizas de inmediato y te corre, ¿no? Entonces hay que ver bien la calidad de la lámina, puede ser que esté grasoso. Entonces para ello, si conoces bien la marca y sabes que te ha tocado, pues no necesitas limpiarlo. Pero si es una marca nueva, una marca que no te da garantía, entonces mejor prepara tu lámina previamente para que pueda evitarse este tipo de inconvenientes. Aquí, extensión de sangre con algunas zonas sin sangre. ¿También grasosa? También. ¿Puede ser? ¿Y cómo se llama el pulso? Puede ser en parte, pero también me puede dar este tipo de extendido cuando tengo un paciente con anemia. Y una anemia marcada. O sea, tú tienes un paciente con 7, 6 de hemoglobina,
su extendido puede salirte así. ¿Por qué razón? Porque como no hay glóbulos rojos, solamente hay plasma y van a quedar espacios vacíos, como si fuera grasoso, ¿no? Entonces, eso puede darte, incluso no solamente este tamaño, sino muchos mayores espacios, como si fuera totalmente grasoso la lámina. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de que yo tengo un paciente con una anemia bastante marcada, una hemoglobina de 6, y me sigue dando las láminas, por más que estén desagrasadas, las láminas me siguen dando así con espacios vacíos? No podría hacer mi coloración, ¿no? Entonces, ¿qué harían en ese caso? ¿No hacen extendido o sí? Sí. Sí hacemos extendido, pero ¿cómo haría el extendido? Más grueso. Más grueso. Tendría que hacerlo como cuando cometí este error, ¿no? Hacer uno, yo sé que haciendo normal me va a salir espacio, entonces ¿qué lo puedo hacer? Un poquito más de sangre y un poco más lento. ¿Para qué? Para que yo provoque que mi extensión va a salirme grueso. Pero en ellos obviamente no me va a salir un grueso total, ¿no? Sino más homogéneo, que no me esté dejando espacios. Y en este caso pues hay que mantener firme la velocidad, porque puedo estar yendo bien y al final aumenté la velocidad. ¿Ya? Entonces, uniforme la velocidad al inicio hasta el final. Yo no puedo ir lento y luego al final correr, ¿ya? Porque eso puede haber ocurrido en esta última porción. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estas láminas vas a aceptar? Ninguna. Ni uno. No tengo por qué aceptarlo, ¿no? Tengo que rechazar y volver a hacer. ¿Qué pasaría si, bueno, dices, ya, no importa, trabajo con esto, y te han tomado la muestra otro personal, ¿no? Sí, como deben estar. ¿Qué vas a hacer? Acostumbrarle. La otra persona va a creer que ha hecho bien su trabajo y te va a volver a entregar mañana lo mismo, pasado lo mismo y así sucesivamente. Yo tengo que usarlo. Los dos, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que sencillamente tú vas a acostumbrar al personal, si está a tu cargo obviamente, vas a acostumbrar al otro personal a hacer mal su trabajo. Entonces, en la primera que te traigan, rechazas, ¿no? Y vas a ver que hacer la siguiente debes de hacerlo adecuadamente. Ahora, ¿cuáles son las utilidades? El estudio de los extendidos sanguíneos es esencial para los análisis morfológicos de las células hemáticas y para la realización del recuento diferencial leucocitario, RDL. Además, es imprescindible para la distinción de una auténtica trombopenia de una pseudotrombopenia producida por agregados plaquetarios. La investigación de las extensiones también es útil para la comprobación de las alarmas que proporcionan los analizadores hematológicos. Prácticamente, cuando nosotros usamos analizadores, ellos nos dan un cierto tipo de alarma, ¿no? Observación, revisa su lámina, etc. Entonces, ahí es donde es muy útil la extensión. ¿Cuántos de ustedes trabajan con analizadores hematológicos? ¿O todos hacen manual? Manual. ¿Todos? ¿Manual también? No. ¿Analizador? Sí. Listo. Miren, cada que nosotros usamos un analizador, nos ahorra trabajo, obviamente. Pero también nos quita la mano de obra, como se dice, ¿no? Nos quita el trabajo. El que ya está trabajando, obviamente que le facilita tremendamente el preparar, hacer todo, ¿no? Sin embargo, por más que tengamos analizadores, lo ideal es siempre revisar nuestra lámina. Lo ideal es que tenga yo mi extendido, ¿no? Nosotros tenemos por costumbre hacer el extendido y no basarnos en lo que nos dice el analizador en cuanto a la diferenciación. No lo tomamos en cuenta el diferencial por analizador. Hacemos nuestro propio conteo y de ese conteo manual es lo que nosotros hacemos el reporte diferencial, ¿no? Que es por costumbre ya, ¿no? Pero cada laboratorio obviamente aplica su forma de trabajo, ¿no? Nosotros prácticamente lo hacemos así. Se trabaja con el analizador para la hematocrito, hemoglobina, plaquetas y las constantes corpusculares, ¿no? Todo lo demás, pero lámina es lámina se respeta, ¿no? Así me indique el analizador una alarma, no me importa si me dio o no me dio alarma. Yo hago mi lectura y de ahí reportamos, ¿no? Eso es lo ideal, al menos para nosotros. El frotis, una vez seco,
porque tenemos que dejarlo que se seque sin llevarlo a una estufa ni nada por el estilo, tiene que secarse al medio ambiente, se fija y se tiñe mediante colorantes adecuados. El colorante que nosotros utilizamos generalmente es el Rye, generalmente. Sin embargo, podemos encontrar Gemsa, podemos encontrar Leishman, ¿no? Para poder hacer nuestras coloraciones. Pero ¿por qué no utilizamos Leishman, por qué no utilizamos Gemsa como colorantes para un hemograma? Porque estos dos colorantes, el Gemsa y Leishman, son colorantes que mayormente lo utilizamos cuando se trata de estudios especiales, como por ejemplo parásitos en sangre, ¿no? Leishmaniasis, tripanosomiasis, paludismo, etc., ¿no? Están dirigidos principalmente para ello. Pero si tú tienes estos colorantes y quieres hacer un hemograma, no hay ningún problema, porque de todas maneras te va a dar. Y es más, estos son los colorantes que te dan las características de tinción de las células, así como te dice el libro, ¿no? Si te dice, por ejemplo, el eosinófilo tiene una granulación anaranjado, con esos colorantes vas a ver el color bien anaranjadito, bien bonito, ¿no? Gemsa es azul de metileno. No, Azul de metileno. claro, todos tienen el principio Romanowski, todos tienen el mismo principio, sino que en el caso de Rye nos dan ciertos cambios en las características de las granulaciones, en las características del citoplasma. Comparado con lo que te dice la parte teórica, ¿no? Comparado con lo que te dice cada libro en la descripción de los glóbulos blancos, estos no siempre te van a dar el color que te dice el libro, sino hay unas variantes. En cambio, con Gemsa y con Leishman son diferentes. Ahí es mucho más, la coloración mucho más aceptable. ¿Ya? Ahora, puede distinguirse en estas tinciones la forma, dimensión y contorno de los hematíes, la forma de igual manera de los glóbulos blancos, las células nucleadas y las plaquetas, que van a ser unos pequeños corpúsculos. ¿Las plaquetas son células o no? ¿Qué dice? No son células, ¿verdad? Son residuos de una célula, ¿no? Del megacariocito, ¿no? Son células, pues prácticamente son residuos de una célula grande que se ha roto. Entonces, si yo te digo, a ver, diferénciame la célula de la plaqueta, no es una célula, son restos plaquetarios, ¿ya? Vamos a ver el color del núcleo, que puede proporcionarnos de un color púrpura, el citoplasma de un color azulado o gris en el caso de los linfocitos y los monocitos, las granulaciones que van a ser de diferentes colores dependiendo del tipo de granulocito al cual nos estemos refiriendo, ¿ya? En este caso, aquí en los polimorfos nucleares, que vamos a encontrar a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos, vamos a ver las distinciones de acuerdo a la afinidad que estos van a tener frente a los colorantes que se encuentran en la coloración Rye. Por ejemplo, tenemos que en el caso de los basófilos, estos tienen afinidad por el azul de metileno, que se encuentra ya en el colorante. De ahí genera una coloración base, que es un color más azul, más intenso, más oscuro. En el caso de los eosinófilos, estos tienen por afinidad colorantes ácidos, ¿no? Como es en el caso de la eosina, y de ahí viene el nombre de eosinófilo, porque tienen afinidades por los colorantes ácidos, la eosina, y le van a dar una coloración anaranjada a sus granulaciones, y estos van a tener una coloración oscura o un azul oscuro, ¿no? A sus granulaciones. Y en el caso de los neutrófilos segmentados y abastonados, estos no tienen afinidad ni por el colorante ácido ni por el colorante básico. O sea, no tienen afinidad por ninguno de ellos en especial. Por eso viene el nombre de neutrófilo, porque son neutros, no tienen afinidad directa por ácidos o por bases. Y eso hace que sus coloraciones en cuanto a la granulación y en cuanto al núcleo van a ser diferentes a estos dos de acá, ¿no? Entonces, una buena tinción, una buena coloración me permite lograr obtener las observaciones ideales de cada una de las células, no solamente de los glóbulos blancos, que es el que más se va a distinguir, sino también de los hematíes y de las plaquetas. En cuanto a la parte microscópica, nosotros para poder hacer una observación microscópica ideal, lo que tenemos que hacer
es utilizar adecuadamente el microscopio, saber emplear el microscopio, ¿no? Porque desde el momento que usamos la intensidad de luz, es el que me va a brindar o me va a proporcionar la calidad de microscopía. Entonces, si yo utilizo adecuadamente la intensidad de luz, utilizo el lente apropiado para identificarlo, poder lograr una buena diferenciación. Pero si no he hecho todo lo mencionado anteriormente, entonces voy a tener dificultad en hacer una buena identificación. La correcta observación de estas láminas va a ser preferentemente utilizando aceite de inmersión con un lente de 100X. Es lo más ideal. Sin embargo, aquí va a depender mucho de la calidad del lente ocular y objetivo que tenga tu microscopio. Hoy en día los microscopios ya nos facilitan bastante el trabajo porque ya vienen con unos lentes especiales, ya vienen con unos lentes que te dan una observación panorámica totalmente nítida. Ya un microscopio te permite hacer juego de contraste de luz para poder distinguir algunos elementos o algunas dificultades en cuanto a distinción de células. Entonces, la calidad del microscopio también es otro factor importante para poder obtener buenas observaciones. En el campo de visualización es el más reducido, o sea, el de 100, ¿no? Pero se ven mucho mejor los detalles morfológicos celulares, por lo que podremos reconocer fácilmente los diferentes tipos de leucocitos, los diferentes tipos de glóbulos blancos. Sin embargo, algunos que ya tienen experiencia en cuanto a lámina e identificación, utilizamos lente de 40, lente de 43 para hacer la lectura diferencial de los glóbulos blancos. Entonces eso permite hacer una lectura más rápida. Con lente de 100, como que se reduce el número de campo y demoras un poco más. En cambio, con el de 40 te hace un poco más amplio el campo y encuentras más rápido las células. Pero eso lo vas a hacer siempre y cuando tú tengas la experiencia de identificar con un aumento de 40. Si no puedes hacer eso, mejor hazlo con el de 100 para poder lograr una buena observación y diferenciación. Entonces, ¿cómo hacemos la lectura? ¿Cómo hacemos el barrido, la lectura dentro de una lámina? Normalmente nosotros vamos a hacer la lectura desde el cuerpo hacia la cola, es lo ideal. No utilizamos la parte de la cabeza. Algunos técnicos, algunos laboratoristas, lo que hacen es hacer un recorrido a lo largo, ¿no? Así, y vamos haciendo la exploración, de esta manera, tal como está el gráfico. Entonces, solamente cuando hacemos este tipo de recorrido, a veces con uno largo, 2, 3, 4, ya hemos terminado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo de canto a canto. Esto es lo recomendable, es lo ideal. ¿Por qué? Porque si yo utilizo solamente la parte media, voy a encontrar cierto tipo de glóbulo blanco en exceso en esa zona. Los linfocitos, por ejemplo, se encuentran en mayores proporciones aquí en el medio, ¿no? Los neutrófilos segmentados se encuentran mayormente en los extremos y en la parte final vamos a encontrar más monocitos, más neutrófilos. Por esa razón es que nosotros tenemos que hacer un barrido a lo largo considerando todos los elementos que se puedan encontrar. Algunos lo que hacen es contar la mitad en la parte del borde superior y otros la mitad en el borde inferior, haciendo un uso paralelo en ambos lados. Otros optan por hacer uno recto, ¿no? Así como esto, uno recto, ¿no? Lo recomendable es este tipo de recorrido, este es lo recomendable. Pero como vuelvo a repetir, hay algunos que hacen sus recorridos de diferente manera. Si con ello consideran de que su lectura ha sido ideal, entonces vamos a considerarlo para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no hay otra persona que revise tu lámina. El mismo campo, las mismas células no lo vamos a lograr, por más que leamos los 6 que estamos aquí, podemos leer una misma lámina, pero vamos a encontrar concentraciones diferentes. De repente uno encontró 20 linfocitos, el otro encontró 18, el otro encontró 30, siendo la misma lámina. ¿Por qué? Porque no todos hacemos el mismo recorrido, no todos pasamos por el mismo campo. Una consulta. Dime. Yo escuché en una oportunidad que dijeron,
para hacer control de calidad al personal que hace que recite la lámina del holograma. Entonces a los 4 hay que darle la misma lámina para que ellos lo lean, ¿sí? Claro. Entonces la diferencia debe ser mínima, dice, ¿no? Y ahora usted me dice que si una persona lee de una manera, la otra puede encontrar de otra, el resultado puede ser diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo, en conclusión, cómo es? Mire, no entiendo. lo que le digo es lo siguiente. Si cada uno de nosotros hacemos lecturas de la misma lámina y cada uno utiliza su propia técnica, va a haber diferencias. Por decirle, de repente uno de ustedes hace este tipo de recorrido, otro hace recto, otro hace una parte aquí y otra parte aquí. Entonces no todos estamos usando la misma metodología. Pero si todos nosotros usamos este mismo recorrido en una misma lámina, la diferencia no va a ser mucha, va a ser mínima. De repente encontré 28, el otro encontró 29, el otro encontró 30, un más menos 2. Pero si tú utilizas tu propia técnica, tu propio recorrido, que no utilizamos todos los demás, va a haber más diferencias todavía. A eso es lo que yo voy. Entonces tenemos que estandarizarnos. Si todos nosotros trabajamos en el mismo laboratorio y en algún momento a mí me toca hematología, luego a usted al siguiente mes hematología y así hacemos una rotación, tenemos que estar seguros de que todos nosotros, incluidos en el mismo laboratorio, utilicemos la misma técnica de lectura, el mismo recorrido. Porque si cada uno utiliza su propio recorrido, obviamente que no vamos a encontrar los mismos resultados. Entonces, en ese caso, el jefe de servicio no podría evaluar de la misma manera, tendría como antecedente estar, como usted dice, ¿no?, en la lectura, porque la lectura sería diferente. Claro, por eso mismo, si yo fuera el tecnólogo jefe del área, yo me voy a poner de acuerdo con ustedes y les voy a decir, ¿saben qué? Todos vamos a hacer esta misma lectura. Yo debo de confiar en que todos van a aplicar esa misma técnica de lectura, el mismo recorrido. Nos ponemos de acuerdo. ¿Y cómo me voy a poner de acuerdo? Pues, así como dice usted, voy a ver la calidad de lectura. Hacemos el mismo recorrido todos y a ver qué tal la diferencia, ¿no? Entonces, eso sí puedo hacer. Como jefe de laboratorio, debe encargarse de organizar a su Pero grupo. de darles la misma lámina, o si no, la misma muestra de sangre, lo divido los separo y se las doy, y que por decir, los 4 o 5 personas que me entreguen casi por ahí el mismo resultado va a ser. No podría ser. No podría. En la vida un licenciado puede evaluar de esa manera, No se puede. a no ser como usted explique, ¿no? De esa manera, la lectura tiene que ser así, de esa manera, y bajo ese término yo les voy a evaluar, ¿no?, para ver cómo están yendo todos. Claro, ese es el trabajo del jefe de área, pues. Ese es el trabajo, ¿no? Para poder hacer un trabajo ideal en el laboratorio tenemos que utilizar todos la misma Estandarizar, metodología. ¿no? Sobre todo, estandarizar todo. Eso es lo que se hace, ¿no? Porque incluso si yo utilizo una misma muestra de sangre, el hemocitómetro, la máquina, ¿no? Utilizo y luego te doy esa muestra a ti para que tú lo proceses, en la misma muestra, en el mismo equipo, le aseguro que tampoco sale igual. Ni tampoco en bioquímico, ¿no? Al momento nosotros aspirar. Claro, van a haber diferencias, pero deben ser lo mínimo, debe ser el mínimo. El pipeteo es distinto, ¿no? Claro. ¿No? La máquina, por más que sea máquina estandarizada, tampoco me va a dar el mismo resultado con la misma muestra que los 5 o los 6 los procesemos. La pregunta es, ¿pero una máquina por qué? Se supone que la máquina está bien estandarizada. Va a depender de tu mezcla. ¿Qué tanto has mezclado adecuadamente, ¿no? Va a depender de la posición, va a depender de muchos factores técnicos. Entonces, no vamos a poder lograr hacer una buena estandarización. Y también te lo aseguro, de que si tú eres la misma persona y procesas la misma muestra 3 veces, vamos a poner a las 9, a las 10, a las 10 y media, yo mismo, la misma máquina, la misma muestra, tampoco me va a dar el mismo resultado. Van a haber variantes, ¿no? De repente es mínimo, pero van a haber variantes. ¿Por qué? Porque en el otro le di 8 mezclas, en el otro le di 7, en el otro moví lento, en el otro moví rápido, entonces no siempre la muestra va a estar bien homogénea. O sea, la misma homogeneidad no se va a mantener. Pero siempre tenemos que darle lo más ideal, lo más exacto posible. Otra cosa, cuando se toma la muestra para un hemograma, recordé que en una oportunidad escuché que dijeron que al momento que, después que tú le tomas la muestra, tienes que esperar 10 minutos para recién trabajarla. ¿Es así? O del momento que yo les traigo la muestra,
ya puedo empezar a hacer procesar la muestra. No, en realidad no habría razón por qué hacer 10 minutos. una extensión de demasiado tiempo de reposo. Pregunta, ¿por qué? ¿Qué logro haciendo el reposo? No, pues no habría necesidad. ¿No? ¿Por qué razón? Porque la muestra que tú obtienes está ya enfrascado y no va a variar en ningún momento más, menos, dejándolo en reposo. Mi pregunta sería, ¿pero por qué lo voy a dejar en reposo? Ya me acuerdo, pero chequeo. Así después lo dime yo, porque quería... Por eso sería el estándar que lleva ese laboratorio o ese profesional, ¿no? Entonces, si estandariza o lo ha trabajado de esa manera y cree o ve que le salen mejores resultados dejándolo en reposo, él tiene que justificar por qué razón. Que encontremos como regla general de que debemos dejar en reposo, no lo vas a encontrar en ningún texto, ¿no? Por eso va a depender mucho. En el caso de ustedes que ingresen a trabajar a un nuevo laboratorio, vas a tener que adecuarte al sistema de trabajo que te diga el laboratorio. Si no te dice nada, tú aplicas obviamente tu propio sistema, ¿no? Pero si entras a un nuevo laboratorio, pregunta, oye, ¿cómo trabajan acá? A ver, ¿de qué manera? Tienes que adecuarte al sistema de ellos. Porque como te digo, de repente ellos están estandarizados, el jefe se puso de acuerdo y tú tienes que acoplarte a ese sistema de trabajo. Entonces siempre hay que tener en cuenta de cómo trabaja uno u otro laboratorio. Tú cuando ya estás mucho tiempo en un laboratorio, ya estandarizaste tu propio sistema. Y viene un practicante y quiere trabajar como le enseñaron en el instituto o como le enseñaron en otro lugar y quiere aplicar su propia tecnología, su propio sistema, como que vas a chocar. No, pero si es mejor o más práctico, obviamente, pero te tiene que sustentar la otra persona, ¿no? A ver, a mí me sale bien, pero a ver, demostremos, corre tú, por separado con tu técnica y a ver cuál de ellos me resulta, ¿no? Eso sería el caso de la sangre, pero en el caso el sedimento de orina, la lectura tendría que ser la misma, ¿no es cierto? Se supone que sí, pero siempre y cuando también hayas mezclado bien la lámina. En el caso del sedimento de orina ya es distinto, ojo, claro. Porque si tú lo dejas reposando más tiempo la lámina, la gota de orina en tu lámina, pueden haber factores que cambien. Si tú procesas la muestra posteriormente 1 hora, 2 horas, diferente al otro, va a haber otros cambios. Entonces no siempre podemos estandarizar. Pero si se deja en la refrigeradora, licenciado, de todas maneras, también cambia. hay pequeños cambios. Yo puedo tener una lámina, y esto me ha ocurrido varias veces, me trae la muestra del paciente, una muestra translúcida, ¿no? Limpia, y lo guardo en el refrigerador, sale del refrigerador un color oscuro, como si fuera chicha de fora, sí. Y estuvo en refrigeración. Entonces la pregunta, ¿se mantuvo conservado en el refrigerador? No, entonces no podemos confiarnos en eso. Lo ideal es que tú lo proceses en ese caso, recibes y ya el servicio de uroanálisis comienza a procesarlo, porque pueden haber cambios. El pH puede modificarse rápidamente. ¿Ya? Muy bien, seguimos entonces. Lo ideal, vuelvo a repetir entonces, lo ideal es que hagamos un recorrido a todo lo largo, así, a todo lo ancho, perdón. ¿Ya? Ahora, si cambias de recorrido, ya es tu responsabilidad como laboratorista. De repente tú eres el único que trabaja en el laboratorio, es tu responsabilidad. Porque ocurre, ¿no? Hay un solo técnico de laboratorio que trabaja todo. Es el único que está dentro del laboratorio. Cuando es chico el centro. Cuando es chico, pero puede ser, ¿no? Y he encontrado muchos casos en ese sentido, ¿no? Un solo técnico, y a veces tiene su practicante y son técnicos los dos, ¿no? Entonces son los responsables. Hoy en día muchos laboratorios contratan a los técnicos para que hagan todo el trabajo. El tecnólogo viene, firma, revisa con confianza, se supone, ¿no? Y listo. Entonces hay que estar bien preparado y ahí tienes que determinar tú, prácticamente tú eres tu propio jefe, determinas cuál es la técnica ideal para ti. Siempre respetemos lo que nos dice la experiencia antigua, ¿no? A menos que tú demuestres uno mejor que ello y que ese sistema trabaje contigo mejor. ¿Verdad? Entonces, volviendo, la distribución celular es zona de linfocitos, miren, zona ideal, zona de monocitos y de neutrófilos. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado donde estamos haciendo nuestras lecturas. Zona ideal, aquí están mejor distribuidos todos los elementos figurados de la sangre. Ahora, la coloración, el colorante Rice, es uno de los colorantes más usados en todos los laboratorios. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué usamos más Rice
que otros colorantes. ¿Es el mejor? ¿Mejor que Leishman? ¿Mejor que Jensen? No, no es mejor. Es especial para sangre. No, los demás también. Jensen y Leishman también. Lo que pasa es que es más económico. O sea, me brinda el mismo trabajo, me brinda la misma seguridad de tinción de los elementos figurados de la sangre, pero es más económico. Entonces, la mayoría de laboratorios, al determinar que es el mismo sistema, me ayuda a encontrar blanco, rojo, plaquetas diferenciales, pero es más barato, lo utilizamos, más cómodo. Tiene el mismo principio Romanowski, ¿no? Los colorantes ácidos, los colorantes básicos, el metanol, tiene todo lo que nos indica el principio. Entonces, por esa razón que utilizamos. Sin embargo, vamos a encontrar variantes en la técnica de coloración en el tiempo. No todos vamos a utilizar el mismo tiempo de tinción. No todos vamos a utilizar la misma metodología de tinción, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender de qué, de la antigüedad que tenga el colorante. ¿Por qué se pone acidifica así? ¿Perdón? ¿Por qué se acidifica a veces? No se puede... Lo que sucede es que, a ver, vamos a ver, primero vamos en parte para poder contestar eso, ¿ya? Entonces, miren, la coloración Rae es un tipo de tinción usado en histología para facilitar la diferenciación de todos los elementos figurados de la sangre. Se usa principalmente para teñir frotices y punciones medulares. En citogenética se usa para teñir cromosomas con facilidades. Bueno, eso es lo que nos da la facilidad de usar este colorante, ¿ya? ¿Cuál es el fundamento? Y aquí hay que reconocer. La tinción Rae consiste en azul de metileno y productos de oxidación, así como la eosina Y o la eosina B, que están incluidos dentro del colorante. La acción combinada de estos colorantes produce el efecto Romanowski, o sea, esta es la base, el azul de metileno y la eosina. Los dos son la base principal de la coloración, que da una coloración púrpura a los núcleos de los leucocitos, y los gránulos neutrofílicos se van a tener un color rosado, al igual que los eritrocitos también van a tener una coloración rosada, ¿no? Un rosado pálido. Los componentes de este efecto, el azul de metileno B y la eosina Y, son los que hacen esa diferenciación. Entonces, el fundamento, la fundamentación que tiene la coloración Rae es basado en la eosina y basado en el azul de metileno. Esa es la eosina. Y actuando como fijador, ¿quién? El alcohol, ¿no? Ese es el fijador principal. Ahora, aquí, en el procedimiento, es donde ustedes me dicen, ¿por qué un colorante se puede volver ácido? ¿Por qué un colorante se puede volver básico? Porque yo puedo puedo producir que mi colorante se acidifique, o puedo hacer que mi colorante se alcalinice. Puedo obtener células acidificadas y puedo tener células alcalinizadas. Y eso va a depender de mi material, va a depender de cómo yo voy trabajando en el momento de hacer la coloración. Normalmente lo que nosotros hacemos es colocar el frotis de sangre completamente seco en la gradilla o en la cubeta de tinción, ¿no? Y le vamos a agregar al extendido aproximadamente 1 mililitro del colorante. Obviamente nosotros no tenemos un medidor constante para poder medir, pero sí debemos de cubrir todo el extendido y que se forme la tapita de ataúd. Quiere decir ese lomito, ¿no? A esta nosotros llamamos la tapita de ataúd. Formamos ese lomito. Eso significa que el colorante está en la cantidad suficiente. No necesariamente de repente 1 mililitro, de repente un poquito más, pero mínimo 1 mililitro. Tampoco demasiado como para que se vaya a derramar posteriormente. Lo suficiente que cubra todo el extendido y que forme una tapita de ataúd. Lo dejamos en reposo aquí por 5 minutos, es lo que se recomienda. Sin embargo, este tiempo puede variar, ¿cierto? ¿Con cuánto del colorante trabaja usted? Tiempo. Trabajamos 10 segundos. Segundos, nada más, con colorante solo. ¿Usted? ¿En el laboratorio? 5. ¿Usted? 2 o 3 minutos, pero depende, a veces está muy ácido y esperar un poco más. Ya, 12 minutos. Ya, ¿usted? 5 minutos. 5. ¿Usted? Yo le echo un ratito y Ya. le echo el agua destilada, ahí lo mezclo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lo deja? 8 minutos, 7, hasta Ya. 10, a veces me olvido, 10 minutos saco. Cada vez me olvido. Sí, pero a veces No nos pasa. tengo- Listo, entonces como escuchan ustedes, el tiempo no es el mismo en todos los laboratorios.
La pregunta va a ser, ¿y de qué depende que el tiempo sea diferente? Va a depender de la antigüedad de tu colorante. ¿Cómo es? Cuanto más nuevo, más tiempo, o cuanto más nuevo, menos tiempo. ¿Qué dicen? Más nuevo, menos tiempo. A ver, yo le doy ahorita mi frasquito nuevo, ya ustedes van a estandarizar. Más nuevo. Aquí está. Listo. No tenemos estándar. No tenemos estándar de este colorante. ¿De acuerdo? Se ha comprado recién. Entonces, el trabajo de ustedes hoy día va a ser estandarizarlo. ¿Con cuánto tiempo comenzamos? Entonces, cada uno tiene una idea, ¿cierto? Entonces, ese es el trabajo del día de hoy. Vamos a estandarizar un colorante. ¿Y cómo vas a estandarizar? ¿Cómo buscamos el tiempo ideal? Vas a tener que tener varios extendidos y vas a dar un tiempo a uno, coloreas, revisas, está mal, el siguiente, cambias el tiempo. Siempre logren comenzar con el tiempo que nos indica 5-5. 5 colorante, 5 de agua. Comencemos con esos tiempos. Ahora, lo ideal sería preguntar, oye, ¿y cuándo ha sido preparado ese colorante? Pero si tú compraste a un proveedor, no vas a saber ese dato, ¿no? Se supone que debe tener un tiempo más de una semana, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se prepara se deja en reposo una semana antes de utilizarlo. Entonces tiene más de una semana. Entonces, ahí es donde tú tienes que comenzar a estandarizarlos. Ahora, una vez que tú hayas estandarizado, vamos a suponer que hoy día nos sale 5 colorantes solo y 5 de agua destilada, lo fijas, pero de aquí a un mes ese 5 minutos ya no es. Ya varió. De repente mañana tú llegas, haces tu coloración 5-5 y no te sale, 5-5 y no te sale, ¿no? Ves oscuro, no está bien teñido, entonces puede haber variantes. ¿Cuál va a ser la variante? Uno de ellos va a ser tu descuido en el momento que has utilizado, lo dejaste destapado. Y al momento de dejar destapado, ese colorante se malogró. Se puede alcalinizar mayormente y eso genera que tu coloración no salga bien. Se puede acidificar, en fin, dependiendo de qué es lo que pudo haber intervenido en ese colorante. Lo ideal es que esto lo separemos en frascos pequeñitos, ¿no? En frascos medianos, como para poder hacer nuestras coloraciones sin malograr nuestro frasco madre, ¿ya? Entonces, nuestro tiempo puede variar en el momento que hagamos nuestra coloración dependiendo de mi tiempo. Hoy día estamos 22. Hoy día abrimos este frasco, procesamos y de aquí al próximo mes, si todavía tengo el mismo colorante, ya el tiempo ha variado. ¿Por qué? Porque se ha ido concentrando más. Entonces, si me salió al inicio con 5 minutos, para dentro de un mes probablemente este va a reducir su tiempo. ¿Cierto? Va a reducir su tiempo porque ya está más concentrado. Y eso genera que periódicamente yo tengo que controlar mi colorante. Periódicamente tengo que ver cuánto tiempo voy reduciéndolo para poder hacer un estándar mayor. Ahora, aquí tenemos un frasco de 500, pero en los laboratorios compramos frascos de 1 litro. Entonces eso va a hacer que más adelante yo trabaje, como dicen ustedes, 10 segundos, un ratito nomás y lo saco, ¿no? Ya estoy agregándole el diluyente. Y eso es lo que tenemos que controlar, estandarizar nuestro colorante. Entonces el tiempo que me indica acá de 5 minutos no es un tiempo exacto. Va a ser variaciones dependiendo de la antigüedad que tenga en cada laboratorio. Luego de ello, de los 5 minutos, agregamos el diluyente, que generalmente debiera ser un buffer de pH neutro. Ahora, ¿utilizan buffer ustedes? ¿O agua destilada? Agua destilada. Agua destilada. Usamos el agua destilada. Más económico, porque el buffer se nos acaba y hay que comprar, ¿no? En cambio, agua destilada es más económico. Pero también cuando tú hagas tu estándar, tienes que saber que hiciste tu estándar del tiempo con agua destilada. Porque si ahorita hago mi estándar con buffer y de aquí a una semana hago lo mismo con agua destilada, el tiempo no va a ayudarme con ese diluyente, es diferente. Entonces hay que hacer con lo que yo he usado. Si use 5 minutos con buffer, pues todo debe ser con buffer.
Si usé 5 con agua destilada, pues tiene que ser con agua destilada. Ahora, luego de haber agregado el diluyente, debemos de ver de que el diluyente sea casi en la misma proporción que el colorante. Vamos a suponer, si contaron 20 gotas de colorante, pues tiene que haber también más o menos las 20 gotas del diluyente. Tiene que ser parejo. Yo no puedo colocarle demasiado diluyente, no puedo colocar demasiado colorante versus diluyente, porque ahí también va a haber variantes. Entonces, una vez que hemos agregado el diluyente, soplamos para homogeneizar. Al momento de soplar y hacemos una buena homogeneización, observaremos un brillo metálico. Ese brillo metálico, ¿dónde se forma? Como si fuera una escarcha encima, en la superficie del colorante. Si ese brillo metálico no aparece, no se observa, la probabilidad de que tu coloración no te vaya a salir bien. En cambio, si tú haces buena mezcla entre el buffer o el diluyente y el colorante, entonces sí va a haber el brillo metálico y tu coloración te va a salir excelente. Dejar actuar por el tiempo de 5 minutos, ya sabemos que estos tiempos pueden variar. Lavar con agua corriente, agua de caño, y dejar que seque al medio ambiente. Luego debemos llevar al microscopio para la observación con el lente de inmersión. Hay algunos que están muy apurados y quieren hacer secar la lámina lo más rápido posible, ¿cierto? Saqué de la cubeta y quiero ya leer esa lámina. ¿Cómo lo puedo hacer secar? Colocamos en la estufa algunos, ¿no? Otros pues agarramos y lo vamos sacudiendo ahí, ¿no? Golpeando en un poquito de gasa y va golpeando y va exprimiendo y seca más rápido. Entonces podemos usar esas técnicas, ¿no? De repente lo pongo en la tapita de baño María y ahí se va evaporando más rápido. Entonces sí podemos acelerar ese secado. Entonces lo que vamos a observar van a ser pues en la lámina los elementos figurados de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que son los que es nuestro interés en observar. Dentro de los elementos figurados de la sangre encontramos a los hematíes. Los hematíes son los que se encuentran en abundancia, son los que mayormente vamos a observar en nuestra lámina. Tú pones tu lámina full glóbulos rojos, ¿no? Y por ahí tienes que buscar a los glóbulos blancos y por ahí encontrarás a las plaquetas. Pero los glóbulos rojos son los más abundantes. Estos glóbulos rojos no solamente vamos a verlos si es que están o no presentes, sino tenemos que ser observadores en cuanto a las alteraciones que se puedan presentar, ya que los hematíes suelen tener varios tipos de alteraciones en forma, color, tamaño, ¿no? Contenido. Tenemos ahí, en cuanto al tamaño, por ejemplo, tenemos los hematíes grandes, medianos, pequeños, ¿no? Entonces hay diferencias en el tamaño, ¿no? Formas, miren, diferentes formas de glóbulos rojos, ¿no? Glóbulos rojos redonditos, pequeños, pero bien bonitos, los esferocitos, ¿no? Los eliptocitos estos, ahí, ¿no? En formas elípticas, los falciformes que no tienen una forma definida, ¿no? Los dacriocitos en forma de lágrimas, ¿no? Luego tenemos aquí los hipocrómicos, ¿no? Epistocitos, miren, ¿no? Formas diversas. Entonces, todos estos elementos debo yo considerar en el momento de hacer mi lectura. Yo cuando hago la lectura de la lámina no solamente me debo centrar en el glóbulo blanco o ver que hay glóbulos rojos, sino tengo que ver qué alteraciones presentan estos hematíes y si encuentro una alteración, reportarlo. ¿Por qué? Porque eso está indicando ya una patología en el paciente. En el caso de los glóbulos blancos vamos a encontrar diferentes tipos de glóbulos blancos, ¿no? Tenemos a los polimorfos nucleares y a los mononucleares. Dentro de los polimorfos nucleares encontramos a quienes, a los neutrófilos, están aquí, este es el neutrófilo segmentado, con los granulocitos. Aquí el granulocito más intenso, la granulación, el eosinófilo, el linfocito, el monocito, casi similar en cuanto a color, la diferencia de que el monocito es un poquito más claro y el linfocito más oscuro, otro tamaño.
Sin embargo, podemos encontrar los monocitos pequeños o no. Podemos encontrar monocitos pequeños que pueden semejarse al linfocito. Y podemos encontrar linfocitos grandes que se pueden semejar a un monocito. Entonces ahí es donde va a tener el trabajo de diferenciarlo, si es un mono es pequeño o un monocito grande, ¿no? Para no confundirlo con el linfocito. Luego tenemos a los basófilos, que son las células más escasas, menos probabilidad de poder encontrarlos, pero lo diferenciamos por su granulación oscura, que está sobre el núcleo, a los costados del núcleo, cubriendo el citoplasma, e incluso a veces ni siquiera se ve núcleo, ¿no? Y todo se ve una célula totalmente oscura. Entonces eso es lo que tenemos que ver, aparte de las plaquetas que también están presentes en la muestra de sangre. Entonces cuando realicemos una lectura debemos de considerar hacer la diferenciación de todos los blancos, de las características de los hematíes y la presencia de los hematíes, de las plaquetas, si es que están o no en las cantidades adecuadas. Las características distintivas entre los glóbulos blancos hacen también que nosotros logremos diferenciar. Por ejemplo, entre el neutrófilo segmentado, características son que su núcleo puede estar en lobulaciones, segmentos. Normalmente, ¿hasta cuántos segmentos podemos encontrar en un neutrófilo segmentado? ¿Normales entre cuántos? 3 a 4. Son normales. ¿Qué pasaría si tú encuentras muchos segmentados con segmentos de hasta 6? ¿Será normal o no? Hay una hiperlobulación o hipersegmentación. ¿Y eso lo reportas o no? Sí. ¿Cómo lo vas a reportar? ¿Cómo se reporta? Con desviaciones, ¿cierto? Ahí utilizamos los términos de desviación izquierda, desviación derecha. Entonces aquí los vamos a reportar con desviaciones. Por eso cuando tú observes los segmentados, tienes que ver que los segmentos estén pues entre 3 a 4 lobulaciones. Si todos los que ves tienen 6 lobulaciones, ¿no? Entonces ahí hay que reportarlo como observaciones. Luego, en el caso de los neutrófilos abastonados, vamos a ver que su núcleo es único, en banda le llaman, ¿no? También, núcleos en banda, tiene las mismas características que en el caso de los segmentados. La diferencia va a ser porque el núcleo es más entero, es íntegro, ¿no? La coloración también va a aparecer lo mismo. Ahora, sin embargo, ustedes observan aquí que el color del núcleo es un poquito diferente, el color del citoplasma es otro color diferente. Entonces, ¿por qué la diferencia? Porque no todos usamos el mismo tiempo de coloración, el grosor del extendido y todo lo demás. Entonces, es ahí donde yo le decía que el colorante Wright suele tener cambios en las características tintoriales, ¿ya? Pero fácilmente puedo distinguirlo por la forma del núcleo, el tamaño, la granulación, que son pequeños. ¿Qué tamaño tiene los neutrófilos? Entre 12 a 14 micras. ¿Ya? El valor referencial que tienen los neutrófilos, ¿de cuánto es? ¿Cuánto consideran un valor referencial normal en los neutrófilos segmentados? A ver, ¿quién recuerda? Entre 65 a 70%. Ahí he encontrado incluso en algunos textos que consideran hasta el 75% de los segmentados. Me parece mucho, pero se estará basando en alguna investigación propia, ¿no? Pero normalmente hasta 70% se considera como normal, 65 o 70%. En el caso de los abastonados, podemos considerar como valores referenciales de 1 hasta 4 o 5. Es el referencial. El rango generalmente están considerados de 1 a 4. He visto que algunos consideran de 1 hasta 3% como normal, pero superior a 5 ya estamos hablando de desviaciones, de problemas de patologías. Las granulaciones en su citoplasma son muy finas, arenilla, tipo arenilla, o a veces incluso ni siquiera se observa la granulación, ¿ya? Pueden haber incluso granulaciones abundantes que me puede hacer confundir como si fuera un eosinófilo,
Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre el eosinófilo y las granulaciones del segmentado en cantidades? De que las granulaciones de ellos son finos. En cambio, las granulaciones del eosinófilo es mucho más grotesco, más grueso. Acá tenemos más abastonados, como ven, totalmente unidos. No hay un núcleo que esté rompiéndose, segmentándose. ¿Ya? Igual acá. Aunque esta, miren aquí, esta célula es como para ya no considerar un abastonado. Ya no. Basta que esté haciendo una pequeña estrangulación para decir que ya es segmentado. ¿Por qué? Porque ya está pasando a la siguiente fase adulta, ¿no? Entonces no puedo considerarlo como un netamente abastonado. En el caso de neutrófilos segmentados podemos encontrar estas granulaciones, miren, con vacuolas acá, granulaciones tóxicas como vemos en este lado. Entonces las granulaciones pueden ir variando en cuanto al tamaño y en cuanto a las cantidades. Miren este de acá, no tiene casi nada de granulación. No es que no tenga, sino la granulación es en menor proporción y son más finas todavía. Entonces las granulaciones pueden variarse en la observación, ¿no? Pueden ser así, transparentes o este tipo de granulación. Aquí podría confundir como si fuera un eosinófilo o no. Sí, fácil de confundirse, pero ¿cómo lo diferenciaría? Por el color, el tamaño, ¿no? Estos son, si es oscuro es bastante, pero son finos. En cambio el eosinófilo va a tener otro color y va a ser un poco más grueso la granulación. ¿Ya? Acá tenemos a los eosinófilos. Miren, los eosinófilos son células que tienen afinidad por la eosina, por lo tanto tienen afinidad por el colorante ácido. Esa eosina hace que su granulación sea de un color anaranjado. El núcleo generalmente es bilobulado, por eso muchos lo conocen como la célula con núcleos en forma de anteojo, ¿ya? Bilobulado, pero también podemos encontrar con 3 lóbulos. Es un poquito raro, pero lo podemos encontrar. No puedo confundirlo como un segmentado a esta célula por el tipo de granulación. La granulación, como ven ahí, es gruesa, es un poquito más grande y la coloración ligeramente anaranjada. Cuando yo me paso de tiempo, vamos a suponer eran 10 segundos, pero le di medio minuto, ¿qué va a pasar con esta granulación? Si yo le doy más tiempo de lo necesario al colorante en mi lámina, ¿va a seguir manteniéndose de ese mismo color? No, si no, se va a oscurecer. Me va a salir o de repente muy negro o de repente me va a salir un color medio marrón, ¿cierto? Pero no sería mucho problema para mí en lograr diferenciar. ¿Por qué? Porque el tamaño me estaría ayudando a identificarlo, no necesariamente el color. Entonces no debemos de acostumbrarnos a encontrar los colores que me dijeron, es anaranjado y anaranjado debo encontrar. No, puede haber variantes. Esas variantes van a depender mucho del tiempo del colorante que has utilizado. Ahora, las granulaciones varían, como ustedes observan acá, ¿no? Esta es bastante notoria, aquí ya es el color mucho más intenso, igual que aquí, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una mala coloración. ¿Ven el núcleo? En esta célula hay núcleo, no se observa, ¿no? Pero aquí esta es la porción del núcleo. ¿Qué ha pasado? Que no ha habido una buena tinción acá. Pasas esta célula, ¿lo consideras, lo cuentas o no lo cuentas? Si lo cuentas porque es distinguible. Sabes que no se nota el núcleo, pero la granulación te está diciendo que es un eosinófilo. Entonces tienes que considerarlo en el conteo. ¿Ya? En el caso de los basófilos, perdón, aquí en el caso de los eosinófilos, el valor referencial está de 0 hasta 3%. Incluso algunos consideran hasta 4%. El tamaño, similar al caso del neutrófilo segmentado, entre 12 a 14 micras. Los basófilos son las células que tienen una coloración afín al base, en este caso azul de metileno. ¿Eso qué quiere decir? Que los gránulos van a ser más grandes comparado con el caso de los eosinófilos, pero son oscuros, generalmente negruzcos o un azul oscuro. Algunos tiran como para morado. Es un poco difícil encontrar fácilmente distinguibles los núcleos. El núcleo no se puede ver fácilmente, es
poquito difícil de lograr diferenciar el núcleo, pero sí lo vamos a diferenciar por el tipo de gránulo que te presenta. En algunos casos, así como en este, no se nota casi nada, es una célula totalmente oscura. No puedo confundirlo con un linfocito que no tiene citoplasma, porque el color es oscuro, negruzco, no es morado como en el caso de los linfocitos. ¿Ya? Aquí también hay granulaciones que están en el caso del citoplasma al borde, granulaciones oscuras. Entonces se va a caracterizar por la granulación oscura. El valor referencial de 0 a 1. Por eso estas células muy poco se encuentran en nuestras láminas, a menos que haya patologías. Los linfocitos son las células más pequeñas que se encuentran en la sangre, o sea, dentro de los glóbulos blancos. Estos tienen una medida más o menos de hasta 8 micras de diámetro. Vamos a encontrar linfocitos con citoplasma y linfocitos que no tienen citoplasma visible. En algunos casos, como en esta que estamos observando, tienen citoplasma, poca cantidad de citoplasma, pero hay otros que no, otros cubren totalmente el núcleo, cubren toda la célula y no hay citoplasma. El color es de un color morado, un poquito oscuro, un azul oscuro. El citoplasma suele ser también un azulino, un azul claro, bastante claro. No para celeste, pero sí un azul claro. El valor referencial está entre 20 a 30%. Algunos incluso he visto que han considerado hasta el 35%, pero está estandarizado para su laboratorio. En cambio, en los referenciales que encontramos, mayormente están de 20 al 30% como referenciales. Ahora, ojo, puedo encontrar linfocitos grandes, tipo monocitos. ¿Y cómo voy a diferenciarlos? Por el núcleo. El núcleo de los linfocitos son redondeados. En cambio, en el caso de los monocitos no, son amorfos, como ven acá. Los núcleos son deformes. ¿Ven? Y debo diferenciarlos por el núcleo que tienen estos. Ahora, como verás, mayormente los linfocitos tienen casi el tamaño de un hematíe. El hematíe suele tener también hasta 7 micras de tamaño. En cambio, el linfocito hasta 8 micras. Pero no es malo encontrarlos de 9 o de 10 micras. Lo puedes encontrar raro, pero lo puedes encontrar como en este caso, ¿no? Que son un poquito más grandes. Pregunta: ¿los linfocitos tienen granulaciones o no? ¿O son agranulados? ¿Qué dicen? ¿Tienen o no tienen granulaciones los linfocitos? ¿Qué dice la teoría? A ver, ¿en qué grupo están? ¿En los granulocitos o agranulocitos? En los agranulocitos, ¿no? Es el término de los agranulocitos, están los linfocitos y los monocitos. Sin embargo, el término de agranulocito no les satisface. ¿Por qué razón? Porque no hay netamente linfocitos y monocitos que no hayan presentado granulaciones. Los hay, o sea, se han encontrado. Entonces, ese término de agranulocitos como que no es al 100% seguro. ¿Ya? Hay granulocitos, sí van a encontrarse cierto tipo de granulaciones muy escasos, no en todos, ¿no? Muy escasos, pero puede darse que en algún momento tú encuentres un linfocito con unos gránulos rojizos, unos puntitos pequeñitos rojitos. Entonces tiene granulación. ¿Es anormal? No, es normal, pero es escaso. Al igual que en el caso de los monocitos, también nos dice que no tienen granulaciones, sin embargo ustedes ven aquí gránulos. Podemos encontrar, esto es raro, que se encuentre así en gran cantidad, pero sí puedes encontrarlos uno que otro y también en algunos de ellos, no en todos. Entonces eso rompe el esquema de que puedan considerárselos como agranulocitos. ¿Ya? Le da un brillo por este piso, ¿no? ¿A usted? Vamos a poner la ramita, para ver qué es esta. ¿O de dónde le brilla? O si se pone más adelante, que la voy a mostrar que parece con la iluminación. Creo que mejor, ¿no? Ya está. Gracias. Ahora sí.
A ver, los monocitos son las células blancas más grandes que se encuentran en la sangre. Estos llegan a tener un tamaño de 18 a 20 micras de longitud, o de diámetro, perdón. ¿Ya? Son los más grandes. Pero también podemos encontrar monitos pequeños, como en el caso de un linfocito de 9 micras, de 10 micras, ¿no? Y puedo confundirlos como si fueran un tipo de linfocito grande. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Primero, el núcleo es un azul claro, el linfocito es un azul oscuro. ¿Ya? El citoplasma en el linfocito es un azul bastante claro, un azul cielo le dicen. En cambio aquí es un celeste, mucho más claro todavía. Entonces este es todo lo contrario, ¿no? El otro es un azul oscuro, este es un azul claro. El otro es azul cielo, este es un celeste, ¿no? Entonces hay diferenciaciones. Pero, vuelvo nuevamente lo mismo, dependiendo de cómo ha sido tu tinción, tu coloración, esos colores también van a variar. Como observan aquí, no es azul, aquí no es azul, ¿no? Es ligeramente moradito. Puede darte un azul oscuro en algunos casos, dependiendo del tiempo de colorante que hayas utilizado. O sea, basarnos en esa descripción del color del núcleo, color del citoplasma, como que no siempre vamos a encontrar lo que nos dice la teoría, dependiendo de la calidad de tinción que tú le hayas dado. ¿Ya? Entonces, donde sí vas a poder diferenciarlos es en el núcleo. El núcleo es excéntrico, siempre está a un lado, no hay núcleo central, es excéntrico. Dos, el núcleo tiene bordes mellados, como ves aquí, ¿no? Totalmente mellados. Algunos incluso dicen que tiene un núcleo arriñonado, un poquito difícil de considerar que sean totalmente arriñonados, pero parecen, ¿no? Ligeramente arriñonados, ¿no? Ligeramente, parece, incluso en algunos casos parecen un feto, ¿no? Ahí encapsulado. Vamos a encontrar algunos de ellos con vacuolas, no todos, pero vamos a encontrarlos mayormente con vacuolas, ¿no? En el núcleo incluso podemos encontrar hasta nucleolos, ¿no? Dentro de los núcleos vamos a encontrar así estos de acá, las vacuolas presentes aquí también ahí, ¿no? Entonces aquí, vamos a encontrar ciertas características, pero que no son tan distinguibles en algunos casos. Por eso no resalto mucho, pero de que se pueden encontrar, se pueden encontrar. Los tamaños, ya les dije, desde 18 a 20 micras, que son las células más grandes que nosotros podamos encontrar entre los glóbulos blancos. El valor referencial de ellos es de 4 hasta el 8%. 4 al 8%. Y luego tenemos a las plaquetas, que son los otros elementos figurados de la sangre. Las plaquetas son mucho más pequeños que cualquier otra célula que se encuentre ahí. A veces cuando no tenemos la experiencia adecuada, podemos considerar que cuando son escasos, ¿no? Estos chiquititos, parece que fueran residuos de colorante. ¿Les ha pasado, no? Cuando el colorante está casi al final y echamos y sale el residuo, ¿no? El conchito, como se dice, y nos tiñe y parece que fuera una cantidad de plaquetas. Entonces hay que saber distinguirlos. ¿Ya? Podemos encontrarlos así aglomerados, ¿no? O podemos encontrar los macro, las plaquetas grandes. ¿Ya? Estos siempre van a estar a los lados, en los espacios vacíos, no están sobre una célula. Es muy raro que encuentres plaquetas sobre un glóbulo blanco, plaquetas sobre un glóbulo rojo. Mayormente están separados de los demás elementos. Licenciado, y para recuento de plaquetas en lámina, ¿cómo lo lee usted? En 10 campos, ¿Ya? 10 campos arriba, 10 campos abajo, y multiplicando por 1000. Por 1000. O sea, total, la suma de los 10 y los los 10 10 debajo, o sea, los 20 multiplicado por 1000. Por 1000. Pero yo prefiero hacer el conteo en cámara, si que lo hago manual, ¿no? Obviamente. Pero en algunos casos, ya cuando al extremo, desde que no tenga el tiempo y esté saturado, ¿no? Y no haya forma de poder hacer la cámara, entonces lo hago en lámina. Que algunos sí lo hacen, ¿no? Generalmente es ya su rutina, pero sí lo hago de esa manera. Hay algunos que utilizan otra técnica, ojo, hay otra forma de contar sus plaquetas. Yo me he estandarizado de esa manera. ¿Ya? Ahora, entonces, en la lámina, nosotros no nos vamos a centrar netamente en glóbulos blancos, sino rojos, blancos, plaquetas, alteraciones en cada uno de ellos. ¿Ya? Y hay algo aquí
que de repente nosotros pasamos por desapercibido, ¿no? Linfocito B, linfocito T. Nosotros no, cuando tú haces encuentras linfocitos, ya